viernes 13 es considerado un día de mala suerte en varias partes del mundo, aunque en realidad se trata de una superstición con raíces históricas y religiosas. Una de las teorías más conocidas señala que en la última cena el invitado número 13 era Judas, quien traicionó a Jesús, además de que la crucifixión ocurrió un viernes. Otra versión apunta al 13 de octubre de 1307, cuando el rey de Francia ordenó capturar a los templarios. Can el tiempo. Estas historias alimentaron la creencia de que la fecha trae mala suerte. ¿Tú crees en el viernes 13? Pues, buenas tardes, bienvenidos a su programa. Uy, qué miedote. Hoy, vamos a platicar acerca de estas cosas que por no sé cuántos años, miles de años, esto del viernes 13 y de estas cosas, híjole, ¿no? Pues hay gente, yo veo, por ejemplo, creo que los artistas y los futbolistas, pero todo el medio del espectáculo, pero un futbolista en viernes 13 hace más ritos que no te imaginan cuántos, ¿no? Arranca pasto, lo besa, lo escupe, se lo traga, no sé, tantas cosas que hace, ¿no? Se persignan 13 veces, no sé, hay tantas cosas. A mí, pues, no, se me hace un día normal, dice Angélica que no pasa nada, ¿no? Uh-huh. Pero de repente sí sientes como que, pues, si ves un gato negro, dices, ay, no se me vaya a atravesar ahora que el viernes 13, porque no sé qué vaya a pasar. Y es el miedo que te da, ¿no? Adelante, Vic. Pues muchas gracias a todos ustedes por seguir con nosotros en esta emisión de Uy, qué miedote. Les agradecemos de todo corazón, así que estamos los cuatro y vamos a estar echando una buena platicada, porque pues nunca te le dije a Polo de qué se va a tratar el programa, así es de que pues también le tengo una pequeña sorpresita por ahí, ¿o no, mi querida Bebesauria? Así es, como siempre, un placer compartir con ustedes, compañeros, el día de hoy este programa. Muchísimas gracias a todas las personas que nos van a ver en la transmisión en vivo, así como en la retransmisión. No se les olvide tanto suscribirse como seguirnos en la página de Facebook, que es Dinosaurios en la Tele .50 años, así como en la página de YouTube, que es dinos.oficial. También enviarnos estrellas a la cuenta de Spinoxo, que es la número 4217 4700 91 69 80 31, 4217 4700 9169 8031, así como también donativos a Banco Inbursa al número de cuenta 46 58 28 50 17 640149, 4658 2850 1764 0149. Recuerden que estamos en desafío de estrellas. Ojalá que nos puedan ayudar y apoyar. Ustedes, es bien sencillo, ir a una tienda OXXO y comprar 50 pesos de estrellas, son 199 estrellas que nos las aportan a nosotros. Ojalá que nos puedan apoyar con eso. Y también otra de las cosas que nos está pidiendo Meta ahorita es que interactúen con nosotros, que nos envíen un hola, un buenas noches, buenas tardes, de acuerdo a los horarios que tenemos, que transmitimos. Recuerden que martes, jueves y viernes es de 8 a 9:30 y los sábados es de 3 a 4:30 de la tarde. Nada más que el día de mañana el programa va a ser a las 12 del día. Ojalá que también nos puedan apoyar. Y también apóyenos dando like, por favor. Buenas noches, compañeros. Adelante. Muy bien, Roger, ¿tú qué opinas del viernes 13? Caray, ¿cómo están? Buenas noches a todos. Buenas noches, bueno. Viernes 13. Fíjate que qué bueno que no estoy tomando el Sucrol, porque ni sabía qué fecha era. Pasé desapercibido de la fecha, la verdad, honestamente. ¿Para qué digo mentiras? Pero, como decía Polo, ahí en el medio donde nos tocó trabajar, hay muchas creencias sobre eso. Son muy, ¿cómo se llaman? Supersticiosos en ese sentido. Que la patadita, que camina de espaldas
a la entrada del estudio, que sí hablan de reptiles, de esos que se arrastran, poncha honguitos, pero en especial el día hay mucha gente del medio que se le afecta. Andan cuidados hasta de su sombra, es más o menos. Ujú, Ujú. sí. Y pues, ahora sí que, ¿qué ibas a decir, Polanski, cuando te No. interrumpí? No, pues lo que pasa que, fíjate que yo ya les he platicado otras veces que en Viernes 13, una vez, una muchacha morena iba con su niño, negrita, para no, negrita, africana o no sé, pero hablaba español y me pidió una ventana ahí bajando el canal, iba con su nena y en el tablero del carro iba una pelotita y agarró la nena la pelotita. Y yo les dije que dónde iban y ya bajamos hacia el periférico, rumbo hacia Tlalpan, hacia Xochimilco, vivía en Xochimilco. Y me dijo, no, ahorita me vas a llevar a Cuernavaca, así me dijo. Y sacó una navajita chiquita, pero me asustó mucho. Y yo no ¿Sacó sabía ni qué, una ¿Qué navaja, sacó? Ah, una ok. navaja. Pero Y entonces, amenazándote o qué. sí, sacó la navaja y me vas a llevar a Cuernavaca. Y entonces, ahorita estoy recordando, fíjate, hace rato fui le digo a Víctor que he batallado mucho con la computadora, de repente se desprograma, no sé qué nada, y no le aparecen los 3 puntitos de donde puedo descargar yo las cosas. Y no teniendo esos puntitos, estoy fuera del YouTube. Entonces, anoche no pude, ¿cómo se llama? Empezar el Subir, programa. procesar el programa. Ya decía yo, no, es que como me puse a hablar del meeting que tenía Clara Brugada, ya me lo bajaron, no sé qué, y ya sabes, poniendo un montón de cosas, pero volteé por todas partes y decía que no tenía ninguna restricción. Y dije, yo no, me fui a ver a Nanis, a su consultorio, le llevé la computadora, me fui con Renata y de regreso se me emparejó una moto por aquí atrás por Bachilleres y me dijo, llevas la puerta abierta, y volteé para todas partes y no llevaba la puerta abierta de ninguna y me quedé con esa cosa. Acuérdate Sí. que ahorita están tratando de asaltar a todo el mundo, porque inclusive a mí van 2 veces que me dicen, su llanta, señor, su llanta. Una mujer, utilizan mujeres, ¿sí? Entonces, la primera mujer, por decirle, para que se ubiquen, en Puente Titla, ¿sí? Más o menos, en Ermita y Puente Titla, donde está la gasolinera. Ahí, y luego a media cuadra, otra señora, su llanta, señor, su llanta. Y dije, ah, chirrión. Se siente, luego una llanta se siente cuando se mueve el carro. Bueno, llegué a la estación Atlalilco y me di la vuelta en U para poder estacionarme, pues afuera de un taller que había por ahí. Entonces, me bajo, checo, no, todo está bien. Me voy a subir al carro y y se acerca un tipo con un overol de mecánico y me dice, yo se la arreglo, señor. Digo, ¿qué me vas a arreglar? Su llanta. Digo, no, si la llanta está bien, yo vivo aquí en estos edificios que estás viendo ahí. Dice que no tengo ningún problema. Además, aquí mi cuate, el mecánico, ahorita le digo, y cualquier cosa que tenga mi carro, él me lo soluciona. Ah, bueno, pues muchas gracias. Y se dio la vuelta y se echó a correr hacia Ermita, precisamente hacia el metro Atlántico. Posteriormente, estábamos en Rojo Gómez, ya para llegar hacia el eje 5, igual otra vez, así 2 cuadras antes de llegar al semáforo de eje 5, igual, 2 personas, pero no me acuerdo si eran las mismas de la ocasión anterior, que la ocasión anterior ya tenía más de 6 meses de que no las veía yo, y pasamos por ahí y yo a decirle con mi esposa, su llanta, señora, su llanta, ¿no? Y ahí mismo lo volvieron a hacer y vi que a otro señor que estaba adelante, sí se le acercó otra vez el tipo con el overall y y paso junto a él y que le grito al conductor, abusado porque te quieren robar. Y ya me seguí yo de frente.
pues se sacó de onda el que se supone que le iba a ayudar con la llanta, que es como se están haciendo. Entonces, a lo mejor ponte abusado en ese sentido, porque también es algo para que te detengas y te llegan ahí, máximo que si van en una motocicleta. Sí, pero era una de esas motos como que van el tubi, que andan repartiendo un pinche mugroso, porque sí estaba mugrosón el chavo, gordo y mugrosón. Y te digo, y se acerca, ni cuenta me di, te lo juro que otras veces vengo viendo en el retrovisor, pero se me emparejó, ni vi a qué hora se me emparejó. Yo llevaba la ventana abierta. Y de repente, como ya estas cosas suceden mucho, entonces lo único que hice acelerarle un poquito, ¿no? En este carro no me alcanza, pero ni con esa moto ni con otra, ¿no? Entonces dije, no, pero después me salí a buscarlo, ¿crees? No me quedé con esa. Dije, Haciendo eso. No, yo para nada. voy a buscarlo para ubicarlo aquí, ¿no? Ya caminando y no lo encontré. Y qué bueno que no lo encontré. Pero ahorita así como ando de malas, y en viernes 13 ni me acordaba que era viernes 13, te lo juro, hasta ahorita que dijiste. No, pero fíjense que hay gente de verdad que no sale de su casa hoy en este día. Ni el martes 13 ni el viernes 13, Ahorita en el viernes 13 es más atribuible a que te espanten. No es de mala suerte, sino como que te espanten, que te salga algo por el... Creo que eso es, ¿o no es así, Angélica? Así es. Por ejemplo, una de las cosas que les he mencionado ya en varias ocasiones es precisamente que estos días se toman, bueno, los días 13, sea como lo menciona mi compañero Polo, sea martes o sea viernes, se dice que están influenciados más por cosas negativas, cosas del bajo astral, entre ellas incluyendo, por ejemplo, que alguien pueda asustarlos, se pueda presentar algún ser del bajo astral, no sé, alguna bruja, algún fantasma, algún descarnado. Incluso ha habido casos donde las personas empiezan a ver a personas descarnadas precisamente por la creencia también. Y yo creo que mucho de esto es influencia de Estados Unidos, que recuerdan las películas que se han hecho allá de Viernes 13. Entonces, mucho está como que influenciado precisamente por esta situación y son como que situaciones que de repente, no sé, muchas ocasiones, bueno, tanto a mi hermana como a mí nos sucedió. Una ocasión veníamos caminando y traíamos las llaves y nosotros sentíamos que alguien venía atrás de nosotros. Entonces caminábamos más rápido y escuchábamos los pasos más rápido, pero era una y otra, o sea, una venía caminando más lenta que la otra, entonces por eso se escuchaban pasos diferentes. Ya después que lo analizamos, nos dimos cuenta que precisamente era eso y se escuchaba el golpeteo de las llaves. Entonces, también es parte de lo que ya tenemos en mente, ¿no? Que son días que pues puede suceder algo paranormal. Entonces, son como situaciones de ese tipo más que de otra cosa, y pues que ya nos infundieron miedo. Entonces, más que nada es eso. Les comentaba yo en alguna otra ocasión que para mí estos días son días de buena suerte. Por el contrario, es como que me han sucedido cosas bonitas. Entonces, pues cada quien, como dicen, habla como le fue en la feria, ¿no? A mí personalmente, pues me ha ido bien. Adelante, Sí, compañero. No, pues ya nos están llegando comentarios. Sí. Dice Antonio Flores, que es el Dani, dice, hola, excelente noche de dinosaurios. Uy, qué miedote, saludos desde la hermana República de Iztapalapa, ya disfrutando de la charla. Oye, y ahí Dani, ahí en Iztapalapa salen las brujas en el Cerro de las Estrellas, ten mucho cuidado, Oye, él conoce varias. Oye, sí, de veras, no, pero no, esas son otro tipo de brujas. Perdón. No, las que, y no, tiene un buen gusto el ¿cómo se llama? El Dani, Dice Gilberto Campos, buenas noches, amigos dinosaurios, saludos a todos. Uy, qué miedo,
Saludos, mi querido. Oye, ¿qué tal te fue en Las Vegas? ¿Ganaste? Y Carlos Ramírez, un fuerte abrazo. Mi Charlie, ¿qué onda? Ya, invítanos ahora sí a donde, ahí con los hermanos chingones, ya para de estar viajando, ¿eh? No es cierto, no es cierto, ingeniero. Buenas Dice, noches, ingeniero. buenas noches, Raúl Leal. Dice, buenas noches, amigos dinosaurios en la tele, 50 años, Angélica Ramírez, Rogelio Telles, Víctor Polo Sanram. Excelente fin de semana largo. Un abrazo cordial desde Coyoacán. Gracias por su charla. Robos de factor, sorpresa, para que te bajes del auto o te venden perfumes en la gasolinería. O alhajas falsas, los señores vestidos de trabajadores de limpieza. Más miedo, no, los que sí dan miedo son los del chaleco guinda. Esos también. Eso sí. Eso sí causa miedo. Sí. Y más cuando vienen como 20. ¿Cómo se llaman? Una bandita. No, Oye, por cierto, ahorita estoy viendo el calendario y en 15 días es el día 26 es día de los Dino Classic, para que no pierdan la pista y estén al pendiente de lo que nos van a presentar los ingenieros, que siempre nos presentan cosas muy interesantes. Saludos a todos ellos en esta emisión de Dinosaurios en la Tele. Gracias. Exacto. Oye, Polo, ¿tú qué leyendas conoces de allá de tu terruño? Pues híjole, es que en mi tierra también son igual que yo, de chismosos, de así de fantasiosos. Entonces, les gusta mucho platicar acerca de eso. Yo cada vez que voy, ¿te acuerdas que Fox nos platicaba le cambio rápido, ¿no? Pero mira, Fox, Alfredo Fox, donde quiera que estés, amigo, te estimo, ¿no? Había un pueblo allá, él era de por allá, tienen pueblos de allá por Mar de la Plata, de apellidos. Él era un pueblo, creo que se apellidaba Sócrates, el pueblo, ¿no? Y ahí tiene un pueblo que se llama Salazar y otro que se llama Ríos, ya sabes, ¿no? Pero en ese pueblo de Sócrates o algo así, había, ¿sí te acuerdas, Víctor, que había gente que se dedicaba de los pescadores, porque pasaba el Río de la Plata y se dedicaban a decir la mentira más grande de ese momento. Fue el día que se encontró el pescadito ese que todos decían, no, yo agarré un bagre así grandísimo, no sé qué, no sé cuándo. Y el otro decía, no, yo casi agarré una ballena, ¿no? El chiste era en ese pueblo, pero eso es realidad, lo hacen en ese pueblo, se llama creo que Sócrates, el pueblo. Si hay algún argentino de por ese lado, me va a decir que es cierto. Y entonces sale con que él había pescado un pescadito chiquitito así, ¿no? Y dice, y lo iba yo a volver a echar, pero me hizo con su boquita así, y como que me daba besitos, dice. Y dije, me acerqué y le di un besito, ay, y se me lo llevé para la casa. y lo eché en una cubetita de agua, y al otro día, ¿qué creen? Ya había metido los borregos al corral. Ya había barrido, ya había lavado los trastes. No, me salió, ¿no? Y así le hacen en mi pueblo. El pescadito. El pescadito, sí. No, pero lo más curioso es que terminaba con que, el chiste terminaba con que decía, y así toda la semana les platica todas las historias de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, y dice, y el domingo, que dices, ¿a dónde quieres que vayamos a pasear? ¿No? Y dice el pescadito, pues allá donde me agarraste, ¿no? Y entonces se fue, y no van a creer que se me ahogó. Y entonces, así en mi pueblo, que me dice Víctor, en mi pueblo alguien platica de una bruja y salen 10 a platicar de otras acciones, ¿no? Platican mucho en las apariciones. Entonces yo llegué a la conclusión de las apariciones, a todo mundo se le aparece la Virgen, el Cristo, en los árboles, en los nudos, en los magueyes, en todas partes les aparece.
yo llegué a pensar, la verdad, que es verdad. Porque también el oxígeno, también bastante oxígeno, es alucinógeno, ¿sabían? Entonces, cuando tienes demasiado oxígeno en el cerebro y con hambre, porque son pastores, a todos estos son pastores que se les aparecen estas imágenes. Entonces, cuando van con mucha hambre, porque eso sucede, después les platico más al rato, que también lo hacen en los alcohólicos en cuarto y quinto paso, así se llaman, hacen un retiro espiritual de 3 días, viernes, sábado y domingo. Se regresan el domingo en la tarde, pero los dejan sin comer, entonces los ponen a oler. Todo el día están oliendo incienso. El incienso y el éter, ¿no? Para quemar cosas ahí. Entonces, no les dan de comer, más que unas galletitas. El primer día sí un tamal, medio tamal, y luego un atolito. Y ya, párale de contar. Entonces, terapia, incienso, el éter que te digo, y la terapia más fuerte que te puedas imaginar, de donde los tienen que sacudir totalmente para que se olviden de las drogas. Y entonces, esta gente termina por creer que en la noche que hacen su despertar espiritual, ven a la Virgen, ven a Jesús, ven al Niño Dios, dependiendo cada persona. Entonces los pasan a tribuna y ahí dicen, no, pues yo acabo de ver a la Virgen de Guadalupe. Me habló. Sí, y no, y hablaron y te platican cosas que se te enchina, de verdad, ¿no? Porque están totalmente en trance. Y así, yo me imagino que mis paisanos allá en el campo se llenan tanto de oxígeno porque hay muchísimos árboles, es el monte donde van a pastar los animales. Y porque te digo que me ha pasado a mí, o sea, a mí una ocasión un señor me invitó a recoger hongos y me fui con él muy temprano, a las 5 de la mañana. Y llegó un momento que a las 10 de la mañana ya veníamos con los hongos y me faltaba el aire, me faltaba la respiración y sentía yo, me hormigaban las manos y yo sentía que veía cosas aquí, cosas acá, porque además el silencio que te da el monte es otro rollo, ¿eh? Uh-huh. Yo me imagino que quedarse dormido ahí en medio de los árboles también te va a dar un montón de cosas. El esposo de mi hija Susana, Toño, ha visto hadas chiquitas y las ha tenido en la mano, ¿no? Y le digo, ay, y dice, es que hay hadas y hay duendes. Nosotros hemos visto cuando corre un duende hacia allá, hacia acá, pero están bien en las montañas, pero bien en las montañas, dicen mis hijas, es las montañas de Heidi, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí me imagino que es el exceso de oxígeno, ¿no? Okay. Pero acá en mi pueblo, te digo, cuando llegan y todo el mundo platica, lo van y lo platican al padre, se lo platican a todo el mundo. Hay 2 o 3 cantinas ahí que las platican en la cantina, ¿no? Y las platican en la casa y el señor grande se las lleva a la cantina y las platica en la cantina. Y luego la persona que atiende la cantina se las platica a todos y entonces todos saben todo este rollo. Y se hace es que, ¿qué creen? Que me acabo de encontrar un perro del mal, me asustó, me mordió, no sé qué, no sé cuánto. Y de verdad, el perro del mal es al que le da rabia. Y lo tienen que matar antes de que muerda a alguien. Y entonces cierra a todo el mundo su casa y con las escopetas a buscar al perro del mal hasta que lo matan. Y eso da mucho miedo, a mí me daba mucho miedo, ¿no? Que oyes de repente que ya le dispararon al perro por allá y ni lo matan, porque son perros rabiosos, andan desesperados corriendo por donde quiera, ¿no? Entonces... Y además los dejan heridos. Pues algunos sí la mayoría los matan, pero tardan para matarlos, ¿no? Igual que a los nahuales, ¿no? Uh-huh. En la noche no falta algún vivo que
que ya vio un nahual y va y les avisa a los demás que están que siguen en la cantina, y le dicen, ahí anda el nahual y lo vamos a cazar por acá, y ahí salen 3 o 4 con sus escopetas horribles, lo que tengan, a querer cazar, ¿no? Ahora yo ya no sé si lo hagan, pero en mi tiempo, cuando yo viví por allá, sí lo hacían. Era frecuente. Pues yo te voy a platicar otro tipo de leyendas de allá de tu pueblo. Bueno, no de tu pueblo, de Puebla. De pueblo, sí, pues es mi pueblo. Leyendas urbanas de Puebla. El caballo de Tehuacán. La zona del centro de salud tiene una historia particular. Antes solo existía un espacio verde con una estructura que se llamó el Caballito de Zaragoza, sostenido por varias columnas. En este lugar, hace 50 años, doña Asunción Ramírez fue de las primeras vendedoras de chalupas de la zona y seguida de su hija, doña Rosa María Bolaños, quien a su vez también llevaba a su hija, relatora de esta historia. Cuenta la nieta que todos los días, cuando terminaban las ventas cerca de la medianoche, la niña se ponía a jugar en el kiosco. Ella contaba que escuchaba un gran silencio, mientras su madre y su abuela recogían el puesto. Ya una vez hecho esto, se iban caminando hacia su casa, en la sexta norte entre la segunda y la cuarta poniente, llevando todo lo que utilizaban para la venta de chalupas, tal como el anafre, el comal y la materia prima. La historia que nos relata cuenta que estas 3 personas, al llegar a la segunda calle poniente, actualmente conocida como Pereira Mejía, entre susurros rezaban, puesto que de la nada, en plena oscuridad, una fogata se encendía en el claro de las columnas que sostenían al caballito. Cuando iban con alguien más y le mostraban aquellas fogatas, ellos decían que no veían nada. Lo raro del caso es que las 3 mujeres eran las únicas que veían aquella llama. Según el folclore popular, les contaron a las muchachas que aquella era una señal de un tesoro que estaba enterrado y que solo ellas podrían verlo, ya que estaban destinadas a él. La ambición no las corrompió, pues aseguran que el mayor tesoro es la salud, el trabajo y la conciencia tranquila. También contaron que cerca de la zona y pasando el monumento, en varias ocasiones escucharon cómo un costal se arrastraba junto a ellas, y en otras tantas vieron ese costal arrastrarse o ser jalado por alguien invisible. La cueva del tiempo. Silverio era un joven talentoso, originario de Teciutlán, que pese a sus esfuerzos no conseguía trabajo ni salir adelante, aunado a que en el año de 1800 no existían muchas oportunidades laborales, económicas ni sociales. Al ver esta situación, Silverio creyó que no tendría otra alternativa más que ingresar a la cueva del tiempo, ya que las personas hablaban mucho de este lugar, pero nadie se había atrevido a ingresar, por lo que pensó en entrar en ella en busca de una mejor vida. Después de tanto pensarlo, decidió tomar unos ocotes, una cuerda, un morral y un guaje con agua, y se encaminó hacia las grutas del Cerro Ozuma. La distancia de Teciutlán a la cueva del tiempo era sumamente larga, por lo que decidió tomar un breve descanso antes de continuar su camino, ya que le habían advertido que antes de que clareara el nuevo día debía salir de la cueva, o de lo contrario, quedaría atrapado para siempre en la oscuridad. Es por esto que caminó a través de las entrañas de la cueva del tiempo, ayudado con la luz de sus ocotes, pasando por enormes salas en cuyas paredes veía extraños seres que querían asesinarlo. No obstante, continuó su camino, con el firme propósito de salir de la miseria y volverse rico. Tras largas horas caminando, se encontró con un inmenso tesoro, conformado por joyas, monedas y demás metales preciosos. Fascinado con el hallazgo, Silverio se sentó a contemplar lo que había encontrado y pensó que su problema se había resuelto. Pero había algo que no lo dejaba en paz, y es que le rondaba por la cabeza saber qué haría con todo ese dinero o qué debía llevarse y qué no. Después de tanto pensarlo, concluyó que debía llevarse cuanto más pudiera,
pero que no resultara una enorme carga, ya que tenía que transportarlas hasta su casa. Ató con un lazo los objetos que se llevaría, pero el cansancio terminó por vencerlo y se quedó dormido. Cuando despertó, se percató que tenía una gruesa capa de polvo sobre su cuerpo, además de telarañas, pero no le tomó importancia y se alistó para marcharse. Emprendió el camino de vuelta y caminó por un largo tiempo, hasta que las piernas y la espalda comenzaron a dolerle. Sin desfallecer, continuó caminando hasta que al fin llegó a la entrada de la Cueva del Tiempo. Al asomarse, alcanzó a vislumbrar algunos cacales a la distancia, lo que le causó inquietud, ya que construcciones de ese tipo únicamente habían en Teciutlán. Al llegar a Teciutlán, se percató que el poblado no era el mismo, por lo que decidió buscar a sus padres. Sin embargo, los pobladores le informaron que hacía años que habían fallecido. Aterrado por la noticia, trató de localizar a alguno de sus amigos y encontró a uno de ellos, pero este ya era un anciano. Al verlo, el amigo le preguntó por qué se había desaparecido por tantos años, a lo que Silverio no supo qué responder y reparó en su persona. Se vio en un espejo, percatándose que también había envejecido. Miró las joyas y se preguntó: ¿valió la pena sacrificar mi vida por esta riqueza? ¿Qué les parece? Pues te digo, es que la gente de por ahí es así, piensan, pues es que la verdad tienen una gran imaginación. Hay un chavo, hay un actor, Ligarde, ¿te acuerdas de Ligarde? Sebastián. Sebastián Ligarde, él es de ahí, nació ahí en Teciutlán. Teciutlán son pueblos muy antiguos, adelante está Cuetzalan y está Zacapuestla, así seguiditos, ¿no? Y entonces, pues todos ellos igual se sienten como héroes de aquella guerra famosa contra los franceses, ¿no? Porque no nada más eran indios Zacapuestla, sino eran de ahí de Teciutlán, de Cuetzalan, de Puerto Rico. Y entonces tienen mil historias que platicarte de todo este rollo. De verdad, de verdad. El otro día, esto ya lo había yo leído, Víctor, de un famoso señor que vivía, sí se los he platicado, ahí es donde está el peñón ahí en Querétaro, antes de llegar a Querétaro, el de Bernal. Bernal, el peñón el de Bernal, ¿no? La peña de Bernal. La peña de Bernal. Exacto, y este señor se subía allá al peñón y tenía una cueva, y cada vez que bajaba con mucho dinero. Y ellos decían, pero ¿cómo es posible? No trabaja, además baja 10, 15 días, se pone unos cohetes tremendos y dispara lo que sea porque trae mucho dinero, ¿de dónde lo agarrará? Entonces todos empezaron a decir que era un pacto que tenía con el diablo, porque no les queda de otra, o sea, pues ¿qué puedes hacer, no? Lo que pasa es que ya en la realidad parece ser, apenas lo acabo de ver, que algunos rateros asaltaron un banco hace muchísimos años, ¿no? Y se llevaron muchas cosas, muchas joyas, mucho oro, mucho dinero en oro, y entonces lo llevaron a esconder ahí a esa cueva de la Peña de Bernal. Y él era uno de esos bandidos que mató a los demás, ¿no? Para quedarse con esa lana pero toda la gente ya lo miraba como fantasma. Luego no sé qué hizo el señor, porque tenía su protección. Fíjate que tenía un criadero de cascabeles, de serpiente de cascabel, en la entrada de la cueva. Entonces cada vez que lo seguían gentes, pues eran mordidos por las cascabeles, ¿no? Y entonces decían que esta persona era amiga del diablo, ¿no? Y así se hizo famosísimo por esos rumbos, porque era el amigo del diablo, donde nadie lo podía seguir porque lo protegían las serpientes. Pero te digo, se van haciendo todas estas cosas, pues porque la gente es así, no investigan más hacia adelante. Pero el día que tú te pongas a investigar, realmente vas a salir del asombro, dice,
a ver, realmente era algo que me está pasando, porque todo tiene una explicación, Víctor, y bueno, Claro. muchachos, tiene una explicación. Yo les he platicado también a una ocasión que vivía una tía mía a la orilla del lago de Xochimilco y había un pasillo, habían como 2 personas así, un pasillo. Y de este lado ella vivía así pegada hacia ¿no? Pero era en alto, todavía están esas casas y ahora ya tienen un pasillo más grande. Ahí en el embarcadero Fernando Celada, alrededor. Y entonces, yo me acuerdo que ya veníamos en la noche, venía yo creo que con Raúl, no sé con quién venía yo, y les he platicado que de repente, hagan de cuenta que salía una persona de un callejón, salía y se asomaba y se hacía así y se volvía a meter, y de blanco, ¿no? Pero bueno, Raúl y yo decíamos, es un fantasma, güey, porque salía así del callejón y se volvía a meter, y entonces no, y los perros aullaban, fíjate. Uh-huh. Y entonces un señor que ya estuvimos como más de media hora esperando a que pasara alguien, ¿no? Y nos fuéramos con él, porque teníamos que pasar por ahí a fuerza. Su mamá de Raúl vivía a 2 casas más. Ahí en esa casa había un establo que íbamos por la leche. Y de repente, ¿sabes qué era? Pusieron una cortinita, Víctor, una cortinita de sábana, ¿no? Y entonces el aire la sacaba y hacía así. Y un miedo, de verdad, de no poder, hasta las piernas te temblaban, Víctor. Uh-huh. No, ¿cómo vamos a pasar? Y de veras, yo no sé por qué los perros aullaban tan feo. No sé si se espantaban por lo mismo, ¿no? De que veían esa cosa. Pero era normal, alguien puso una cortina para entrar al callejón, y te digo, y así es, amarrada con un lazo. Uh-huh. No, pero pues te digo, hay cosas que realmente, pues sí, cuando te sucede, yo creo que una cosa paranormal, claro que te tiene que dar, no miedo, pavor, se te enchina el cuero, no te mueves, no puedes ni correr, Víctor. Claro, no, eso ya te engarrotas todo. Y por allá por Tamaulipas, ¿qué historias de terror conoces, Roger? Híjole, pues les voy a contar una propia. Pero eso ya tiene algunos añitos. Resulta que antiguamente, cuando yo era un chamacuelo, quedaba muy lejos ir al Estado de México, y me refiero a Tlalnepantla. Uh-huh. Era muy lejos, digo, nosotros vivíamos en la colonia Roma, y era muy lejos, pero bueno, ahí íbamos a visitar un familiar, no sé si era tío o tía, y nos daba la noche, ya las visitas se prolongaban, y entonces mis primos que vivían ahí relataban que ahí en un terreno, porque había muchos terrenos baldíos en ese tiempo, no podíamos pasar de una cierta barda que dividía el perímetro entre un terreno y otro, pero hicieron una barda, luego a esa barda le hicieron un agujero, y podías pasar a través del agujero, y la barda pues ahí estaba puesta, según esto. Entonces, pues nuestra gran aventura era cruzarnos por el agujero, la barda, pero ya la habíamos atravesado, ¿eh? Uh-huh. Pero ellos decían que en una piedra bastante grande, por cierto, estaba se apareció un general, pero que no tenía pierna. El muñón de la pierna la recargaba en esa piedra. Y entonces pues ahí vamos todos muy sigilosos. Yo era muy sacón, y hasta la fecha muy sacón para esas cosas. Y entonces, pues no contábamos que por esos rumbos se daba mucho lo de las
famosas luciérnagas. Me Ajá. imagino que alguna vez las vieron, que ahora es rarísimo que te las encuentres. Ya. Sí. Pero bueno, oye, pues nos tocó ver luciérnagas allí en la piedra. Obviamente no pensamos que eran luciérnagas, sino que era el general con la pata ahí. Pero la altura de las luciérnagas ya no estaba a la altura, vamos, no le daba altura la piedra, sino que ya estaban a su nivel. Y uno de ellos dijo, es que ya viene caminando para acá. Entonces, pues la luciérnaga no estaba quieta, porque no era una, eran muchas. Pues ya sabrás. Pero ellos, sabiendo que eran luciérnagas, de inmediato, como dice Polo, la convirtieron en una historia general y pues mira, y hasta mucho tiempo después, oye, pues son luciérnagas, caray. Y no sé si entre esos animalitos alguna vez les tocaron ver las mismas luciérnagas, pero había unos animalitos que les dían trenecitos, o sea, ya no eran de las que volaban, sino que estaban en el suelo y se veía como, no sé, como unos poquitos ahí, como si fuera un azotador, Ajá. así largo, pero obviamente iluminado. Ujú. Sí. Y esos eran los que estaban pegados en la piedra. Y ya la forma, pues la hacía tu imaginación, porque ni siquiera se asemejaba a la forma de una persona, una pierna, de nada. Es que estuvo curioso el medito, pero quedó en un relato hecho de ellos. Sí. Claro. Claro, Y se van formando las leyendas así de boca en boca y ya después se convierten en verdades, por decirlo de alguna manera, ¿no? ajá. Y por allá, por tu pueblo, mi querida Angie, ¿no ha habido nada? Pues les he comentado que algunas ocasiones, el día 1 de enero, y ha sido toda la familia, que hemos llegado a ver hacia el Cerro de la Estrella. Nosotros pensamos que son ovnis porque son muy brillantes y de repente suben, se van y luego aparece otro. Eso sí nos ha llegado a suceder el día 1 y ya van varios años que lo hemos podido ver, pero lo curioso es que no hemos tratado de tomar fotografías y no sale nada. Eso ha sido de las principales cosas que nos han sucedido. Y en una ocasión, igual estábamos toda la familia afuera, a mi mami, que en paz descanse, le encantaban encender ay, se me fue, sí, la luz, pero había unas enormes. Esa le gustaba y todo el día no la pasaba, digo, perdón, en la noche no la pasábamos, hasta que se terminaba. Entonces toda la familia estábamos afuera, sobrinos, primos, los hermanos. Y resulta que en una de esas ocasiones pasaron 3 bolas, pero se veían, hagan de cuenta como estos globos de Cantoya. Ajá. Y pero iban muy lento, muy, muy lento. Y de repente, uno de mis sobrinos igual trató de grabarlo, pues no salió absolutamente nada, pero nada. Iban y de repente uno se fue, pero así rapidísimo. Y después los otros se quedaron, ya fueron más lento, pero igual, o sea, le digo, bueno, nosotros nos quedamos así sorprendidos de la velocidad que tuvo el primero que se fue. Y les he mencionado también que, ¿recuerdan el accidente que hubo, de lo del tanque de gas hace poquito aquí en Paseos de Tasqueña? Está muy cerca de la casa. Entonces, justo en uno de esos edificios, vive una amiga que precisamente ha mencionado que ahí en su casa le han sucedido muchas cosas también referente a brujas. Entonces, no ha querido salir en el programa, le he tratado de convencer, pero no ha querido salir. Dice que a ella se le aparecen
y que le dicen como que mensajes de que alguien va a fallecer. Eso ya le sucedió 3 ocasiones. 3 ocasiones le ha sucedido eso. En la cuadra de atrás de su casa ha sucedido también que han visto, y yo nada más he visto una sola vez, igual bolas de fuego, pero pasa muy rápido. Estas bolas, en una ocasión se le presentaron a una vecina 3 casas atrás de mi casa. Dice que salió, ya era de noche, salió a atender unas cosas, una ropa, y justo cuando estaba arriba vio una sombra que se estaba reflejando a la parte de abajo y justo se veía la figura de una bruja. Dice, incluso se veía la escoba, todo. Dice, yo la verdad me dio tanto miedo que no quise voltear hacia arriba. Dice, pero lo único que hice, dice, fue empezar a rezar, me hinqué, cerré los ojos, dice, no recuerdo cuánto tiempo estuve ahí. Dice, se me fue la noción del tiempo. Dice, no recuerdo, pero solamente hice eso. Dice, y ya después cuando me tranquilicé, ya agarré y bajé. Dice, pero no se me puede olvidar esa figura que yo vi reflejada en el piso, porque ella estaba en un 3er piso. Entonces, dice que se veía muy grande el reflejo abajo de la bruja. Son cosas que han sucedido aquí. Bueno, y lo que les he comentado también, que eso, tanto mi mami como yo lo vimos, justo al año de que falleció mi papá, estábamos en la recámara y en la parte de atrás teníamos un árbol muy grande que es de eucalipto. Entonces, estaba muy enorme. De hecho, lo tuvieron que quitar ese árbol. Y resulta que justo en la recámara que no, le correspondía a mi mami, a la que estaba pegada hacia la otra casa. Bueno, hacia la barda de la otra casa. Entonces, sobre la barda, estábamos platicando y ese día yo había lavado las cortinas y estaba así totalmente destapado, por así decirlo. La ventana se veía todo hacia la parte de atrás. Y resulta que vimos una especie como de elipse pasar sobre la barda. Llevaba muchísimas luces. Muchas luces, iba girando. Justo cuando iba casi al finalizar la barda de la casa, se dio la vuelta y se puso atrás del árbol que les comento de eucalipto. Fue todo lo que vimos, pero pues sí han sido varias ocasiones que a mí me ha tocado ver ese tipo de cosas justo aquí en esta zona. Y ahí en el canal nacional no ha sabido nada de cosas así raras. De ahí dicen que muchas ocasiones, bueno, hace poco, que serán unos 5 meses, se supo, no, creo que no salió ahora sí que a que la gente, bueno, en televisión o en algo así, no se supo ello, pero dicen que aventaron a una chica, bueno, tendría 30 y tantos años, apareció ahí. De hecho, se supo porque aquí tenemos grupos en las colonias y en uno de los grupos publicaron eso. Dicen que antes, por ejemplo, lo que era Canal Nacional, bueno, lo que es ahorita, aparecía mucho el llamado charro negro. Incluso, a varias personas dicen que los llegó a asaltar. Pero eso ya tiene muchísimos años. De hecho, pues todavía no había tantas líneas del metro, ni peceros, ni estaba más austera la colonia. Exacto. Entonces, bueno, estas colonias ya existían, la Prado Churubusco, la Campestre Churubusco, Pasos de Tasqueña todavía no existía. Ahí había campos de fútbol y dicen que en ese tiempo era cuando precisamente este personaje se les aparecía y los asaltaba. Pero resulta que dicen que jamás le veían las botas, o sea, como si no hubiese tenido pies.
pero que si sacaba una pistola, venía todo vestido de negro, traía un sombrero, y era una de las cualidades que decían que nunca le lograron ver los pies a esta persona. Y por ejemplo, sí se dice mucho también que ahí aparecía mucho la Llorona, precisamente por el río, y había ciertas fechas que aparecía. A mí personalmente nunca me ha tocado escucharlo, pero muchos vecinos dicen que sí lo llegaron a escuchar. Es parte de lo que hace por aquí. Eso del charro negro también hace muchos años, sobre Calzada de la Viga, precisamente, acá en Iztacalco, se escuchaba mucho que la gente tuviera cuidado con el charro negro en las noches. Sí. Porque sí se supone que desde tiempos antiquísimos se galopaba por ahí, por el borde del canal, galopaba el charro negro. Sí. Aquí por donde yo vivo, veníamos a las carreras. Aquí había unas líneas que le llaman ellos, de carreras estas parejeras que le llaman, ¿no? Uh-huh. Y sí, ahí por donde vivía, por donde vive Angie, estaba lleno de campos de fútbol, me acuerdo bien, porque veníamos y aquí había muchas vacas. Todo esto había desde la prepa para acá. Uh-huh. Había vacas, un montón de vacas y muchos, pues montones de majada de animales que había, y le llamaban ellos arenas movedizas, porque si te ibas, ¿no? Te pisabas eso y estaba muy flojo, si te ibas a la Fíjate que ahí, cuando éramos chamacos también, pues yo tendría como unos 10 años aproximadamente, 10, 11, 12 máximo. Íbamos a montar caballos ahí, los lazábamos, los caballos que ya los ponían ahí para llevárselos al rastro, los íbamos supuestamente nosotros a jugarle al llanero solitario, y íbamos a montarnos a los caballos. No eran caballos, eran jamelgos ya, en pobres animales, porque se dejaban amarrar, y nos subíamos y nosotros íbamos que supuestamente corre, pero pues no, nomás el pobre animal iba un pasito más rápido, pero hasta ahí, ¿no? Pero era muy interesante ver que toda esa parte que eran llanos, todavía los chamacos en esos tiempos, las palomillas, que eran no de maldosos, sino puros chamacos que nos íbamos a divertir, estaban los animales ahí, tanto las vacas como los caballos, y había burros también. ¿Dónde? Burros. No mande. No mande. Fíjate allí que por ahí mencionas, no sé cuánto tiempo lleves viviendo allí, pero mira, recuerdo que ahora donde está la entrada de Paseos de Tasqueña, que está precisamente sobre Tasqueña, hacia la Campestre, había una zona de paracaidistas, no sé si recuerdas eso. Sí, todavía continúa ahí, nada más que ahora ya tiene otro nombre. A ver, sí, adelante. Pues ahí estaba el mentado charro, que asaltaba, nada más que él sí tenía pies y cabezas, y ese cuate era de ahí. A través del tiempo, él se dedicaba, se iba a la Campestre, ahí por Cerro de la Libertad, Cerro de la CIE, por ahí andaba, y sobre todo, ¿cómo se llama el cerro donde hay un camellón al centro? Las Torres, Cerro de las Torres. Las Torres. Y ahí era su lugar predilecto, porque había casas muy grandes a los lados de eso. Entonces, obviamente, la gente salía o al parque o a hacer ejercicio, y no, hombre, era el famoso charro que le llamaban. No tenía color, no era el charro negro ni nada, simplemente era el charro el que asaltaba. Así es que aguas. Y luego se dieron cuenta que no era espanto, era un canijo que vivía ahí en esa, donde te digo, en esa zona de que pasaba de tiempo, y dices,
Dices que todavía existe eso. Sí, antes a esa zona le llamaban la Marranera. La amarré, Ah, ándale. ok, sí. Exactamente. Precisamente porque decían que ahí tenían marranitos o Sí, puerquitos. Sí, Ajá, ahora se llama Santa Marta del Sur. sí, no, Ya hombre. aquí hay casas hasta de 3 pisos, ya nada que ver con lo que fue antes, pero sí, No, hombre. sí, Yo viví mucho tiempo allí en Cerro de la Libertad. No sé si ubiques dónde está el Sumesa, por ahí. Y antes había un cine que ya ajá. Ahora exactamente, era Superama y ahora sí. es Walmart. Y el cine era, ay, se me fue el nombre. Mm, No me acuerdo, que después se convirtió en un lugar de Videovisa, Sí, era de los Garibaldi. Bueno, yo Videocentro. vivía en esa cuadra, precisamente ahí es donde viví mucho tiempo. Ok. Y por eso me enteraba del famoso charro, hijo de la guayaba. Y Lo de, curioso, lo curioso es que, fíjate, todos estos rollos, o sea, pues están muy ligados pues, al pueblo, ¿no? Al pueblo. Ujú. O sea, por ejemplo, si fuera algo paranormal, ¿no? ¿Qué tiene que hacer un charro? Si el charro nada más es de aquí, de Jalisco para arriba, ¿no? O sea, no hay. Pero ya, por ejemplo, acá en mi tierra, te digo, en los baños, ¿tú conoces los baños, no, Víctor? Los baños termales Ujú, de ujú. Chinagua. Pues está en un lugar muy oscuro, muy oscuro. Ok. Y Y entonces, frío como la... con neblina, o sea, está listo para que te espanten, ¿no? Imagínate el chavo que cuidaba ahí los baños, ¿no? Y decía, es que había un puente colgante de madera. Oh, sí, Antes había un puente de colgante de sí. madera. Y entonces dice, cuando de repente dice, oigo que alguien venía caminando sobre el puente, pero traía espuelas. Más imagínate, ¿no? Con la luz de la luna, yo empecé a ver que su pantalón brillaba, dice. Brillaban la botonadura de oro de acá De plata. y las espuelas sacaban chispas, ¿no? Cada vez que... Y entonces, yo en ese, por mucho valor que tenga, en ese momento me echó a correr y él esperó hasta que llegara hasta donde estaba, ¿no? Hasta donde él estaba, había una bardita ahí de piedra. Ahora están las taquillas ahí Ujú. y ahí había una posada que se quedaban ahí los inditos. Y sí, los paisanos de que vienen de ahí abajo, de la sierra. Entonces, que de repente llegó y le dijo, buenas noches, le habló por su nombre. Ay, no recuerdo, se apellidaba Sosa, Chava. Y buenas noches, Chava, ¿qué onda? Y le dice, ¿estás cenando? Y le dijo, sí. ¿Quieres un taco? Y dijo, sí. Y entonces dice, compartí con él, ¿no? Y me dijo que me iba a hacer muy rico y que no sé qué, que todas estas cosas. Te lo platicaba tan en serio, no, te digo que ese día corrí como tenía yo unos 12 años, una cosa, no antes, no, sí como 12 años. Y no había ya luz, ya estaba así llegando la tarde y el camión que nos iba a ir por nosotros ya no bajó, era de un tío de nosotros y ya no bajó, entonces nos tuvimos que ir corriendo de ahí hasta lo más cercano donde había una luz. Un señor que era homosexual y tenía un barcito como a la mitad del camino y le decían el Cochones. Y ahí tenía dos o tres chavas, ¿no? Que iban a tomar ahí, a tomar que vivían por ahí, ¿no? Y ahí se la cotorreaban con ese Cochones. Hasta que vimos esa luz, ya medio me calmé, pero te lo juro que yo creo que iba yo llorando, ¿eh? Ujú. Cuando me vi las manos, las yemas de los dedos todos raspados, porque subí el cerro así, Pero, ¿por qué? ¿Por qué te pasa eso? Porque entras en la psicosis esa de que ya no aguantas más que te esté diciendo con tanta calma, no, es que te imaginas, bien chavo, y las espuelas sacan chispas cuando camina, y la botonadura y los dientes de oro, ¿no? Pues mi mujer apenas, hasta no hace mucho, se fue a la casa de su hermana
antes de que estuviera enferma, y ya se venía en la noche, como a las 8 de la noche, y ahí en la parada, cuando está el crucero, que seguido hacen ahí manifestaciones del crucero de Xochimilco, dice, en la mera parada estaba un señor, y se sonrió conmigo, dice, y todos sus dientes eran de oro. Dice, y luego sentí así como me bañó de la espalda el sudor, dice. Y dije, ay, ojalá venga rápido un camión. Dice, en eso volteé y ya venía un camión. Dice, cuando volteé a buscarlo, ya no estaba. Ya no se había desaparecido. Entonces, eso sí te da miedo. Dices, ay, güey. Esa psicosis es la que... Perdón, ahorita que menciona eso, hace 2 semanas iba justo caminando hacia el CECIT 13, la vocacional que antes era la Voca 5. Uh-huh. Y iba hacia el Walmart que ahorita está ahí en Paseos de Tasqueña. Y resulta que de repente sentí vibrar el celular. Entonces hay una casa ahí de adultos mayores, iba más o menos como a esa altura, hacia el frente, donde empieza la calle que sale ya hacia la vocacional. Vi una persona que venía vestida de negro, era un señor, ya se veía de edad, o sea, no sé, 60, 65 años, era delgado, venía vestido como con un pantalón de mezclilla y una sudadera negra, pero en las dos manos traía bolsas rojas. Entonces, siento la vibración del celular y seguí caminando. En eso, el señor se hace hacia la banqueta, pero como si fuera a bajar la calle. Vuelvo a sentir la vibración, recojo saco el teléfono, lo veo, volteo hacia el frente y ya no estaba el señor. Entonces sí me quedé así, se me hizo muy raro porque empecé a voltear hacia el parque que está, hacia la calle, hacia la casa. O sea, fue cuestión de 2 segundos máximo. Pues ya no estaba el señor. Pasé por ahí, no me causó miedo, o sea, yo dije, no sé a dónde se haya ido, ¿no? Pasé, y muchas ocasiones uno dice, cuando es alguien o algo sobrenatural, pasa uno, siente frío, bueno, escalofrío, le duele la cabeza, alguna cosa así, pero no sentí ningún tipo de sensación así, pero sí se me quedó la idea de que, ¿qué fue lo que pasó? Se lo comenté a un amigo porque justo era una llamada que me estaba haciendo y le hice el comentario. Me dice, pues probablemente fue un ángel, a lo mejor te tenías que parar por algo para contestar esa llamada y por eso se te apareció. Dije, sí, porque pues no sentí nada extraño, ¿no? No sentí ni frío, ni dolor de cabeza o malestar, nada, absolutamente. Entonces, dice que sintió en la espalda sintió ese escalofrío, te digo que, y cuando me lo platicó, ay, pues sí sentí así como que, apenas Víctor, no me acuerdo si antier estaba platicando con alguien, creo que con el güero, no me acuerdo con quién estaba platicando, ¿te acuerdas que estábamos ideando un programa para TV Azteca que nos había encargado el famosísimo Martín Luna? Que se llamaba Planeta 7. Sí. Y estábamos, no estaba yo platicando con con el novio y el papá de Nanis. Y entonces yo le decía, y no me creyeron, yo sentí que no me creyeron, y le dije, es que de verdad, estábamos, ¿como cuántos éramos, Víctor, que estábamos ahí en la sala de juntas cuando la esfera? Éramos como, pues más de una docena de personas. Sí, pues ya digo que yo le dije que éramos como entre 20, porque era todo. Más o menos, sí. Nos habían dado una oficina primero arriba en el Unifón, y luego nos bajaron ahí exactamente ya con la perrada, aquí con la perrada. Cerca de la oficina de Pati Chapoy. Y y entonces
de repente empezamos a decir, porque el chiste de este programa era que era un planeta que vigilaba la Tierra, ¿no? Era Planeta 7 y vigilaba la Tierra y tenía 7 conductores. Uno de los conductores, que era Ricky Luis, tenía unos binoculares, ¿no? Sí, y miraba hacia una azotea, por ejemplo, donde estaba soleando una chica. Y eso tú lo grababas y lo pasabas. Decía, mira, ahorita estoy viendo una chica que se está bronceando, no sé qué, no sé. O sea, pero muchos gags de esos los hacía viendo desde la nave donde estaban al planeta Tierra. Y en eso estábamos cuando alguien dijo, esas son jaladas de esas de los ovnis. Y entonces volteamos a la ventana y eran 2 esferas, ¿te acuerdas, Víctor? Una se quedó arriba y otra recorrió toda una casa, pero todo el recorrido lo hizo por la azotea, así y luego se bajó, porque era una casa como tipo gringa, ¿no? Sí. Y recorrió, y luego se vino por el balcón, recorrió todo, y se volvió, y ya se fueron las 2 esferas. Pero se fueron hacia el cerro. Hacia el cerro. Y es lo que le decía yo a Samuel. No, le digo, es que por allá, por Padierna, uh-huh. Por ahí hay mucho mineral, porque es pues ahí hizo erupción el Chitle, ¿no? Y está lleno de pedernal, digo, entonces ese mineral hace que pues, esas cosas sucedan por ahí pero pues pasa lo que dice Víctor, ahora ya llega tanta gente que finca ahí, ¿no? Y ya, o el güero que decía, ¿no? Que ahí de Tlalnepantla, yo me acuerdo también que íbamos a Puente de Viga, se llamaba una parte de ahí, que vendían carnitas, unos tacos de carnitas riquísimos, ¿se acuerdan? ¿No? A Tlalnepantla. No, pero Tlalnepantla ya está casi fuera de México. Es como decir, sí, por completo fuera. Como decir, vamos a Querétaro, ¿no? Ándale. No, y había una cosa, también íbamos con intención, bueno, esto a lo mejor no tiene nada que ver con el susto, pero bueno, andábamos correteando unos trailers antiguos que eran de la CONASUPO y se pareaban en ciertas colonias, y en la caja del tráiler haz de cuenta que era la tienda de productos de la CONASUPO, uh-huh. Y eran muy económicos, entonces pues hasta dejaron de pasar, y iban mucho, pero a Tlalnepantla, por allá, por ese lado, por eso era la excursión hasta allá, valía la pena. Claro, los productos eran baratos y de buena calidad, sobre todo, ¿no? Sí. La famosa CONASUPO. Nos está saludando Enrique Wenzel. Dice Enrique Wenzel, hola brujos y brujitas, muy buenas noches. Buenas noches, Enrique. Oye, yo le quería preguntar a Enrique Borja, no, Enrique Wenzel. Oye, ¿terminarán el Estadio Azteca? Bueno, que ahora ya no se va a llamar Estadio Banorte, porque no, se los prohibió la FIFA. Va a ser Estadio Azteca Banorte o Banorte Azteca, algo así. Tiene que llevar el nombre de Azteca. Pero le iba a preguntar porque está hecho un relajo acá, el Estadio Azteca, no puedes pasar por ningún lado, Víctor. Sí, exacto. Y están bien apurados, ¿no? Hay grúas ahí, levantando cascajo y levantando. Y luego se les ocurrió hacer todo Tlalpan, la ciclopista, no manches. No, entonces, de las cosas geniales que se les ocurren. Ajá. Saludos, José Ángel Islas. Mira, José Ángel Islas dice, saludos esta noche de brujitas, casos extraños, ¿sí? Saludos. Hay otras leyendas, 5 leyendas mexicanas que sucedieron en el estado de Puebla. A ver. Vamos a verlas. Uh-huh. Pero vamos a ver 1, 2. Puebla es un estado que se localiza en la parte centro-oriente de la República Mexicana. Se divide en 217 municipios y su capital es la ciudad de Puebla de Zaragoza, que también se le conoce como la ciudad de Los Ángeles o Angelópolis. Fue fundado el 16 de abril de 1531. El nombre de Puebla significa acto de poblar o población. Se caracteriza
por ser uno de los principales productores automotrices en México, destacando a nivel nacional por su producción de flores a cielo abierto y en la producción avícola, convirtiéndose en una importante zona de convergencia para la actividad económica de la región centro y sureste del país. En esta ocasión hablaremos sobre algunas leyendas populares que se cuentan en este estado. La leyenda de los obreros del Puente de México. En las zonas aledañas de la ciudad de Puebla, rumbo al municipio de Cholula, se encuentra uno de los puentes más famosos de Puebla, conocido como el Puente de México, que fue construido aproximadamente en el año de 1708 en busca de una vía rápida para trasladar mercancías desde la Ciudad de México a la capital poblana. Se cuenta que este puente es uno de los primeros que se edificó en el estado de Puebla y que solamente podían circular sobre él las carretas, que era el medio de transporte más utilizado en esa época, y quien deseara pasar por esa zona de Puebla únicamente lo podía hacer a bordo de sus carretas, ya que fue diseñado sin banquetas para que no lo usaran los peatones. Cuenta la leyenda que alrededor del Puente de México se han creado varios relatos escalofriantes debido a un suceso trágico que ocurrió en el año de 1707, cuando ya existía una fachada en el sitio. Una fuerte tormenta azotó la zona y se llevó consigo la construcción. Con ella se fueron también todos los trabajadores que en ese momento se encontraban laborando, falleciendo instantáneamente luego de que cayeran al fondo de los pilares. Los más antiguos pobladores de la región afirman que los gritos y quejidos que se escuchan por las tardes nubladas son de las almas en pena de aquellos obreros que aún siguen lamentándose por su trágico destino. Incluso se dice que se ven personas vestidas como obreros de aquella época y que llegan a laborar, pero en un simple pestañeo desaparecen. En otras ocasiones, cuentan que se han podido escuchar los gritos desgarradores de la gente que cayó del puente, escuchándose un golpe seco, como si algo se hubiera caído contra el piso. También es conocido popularmente como el Puente de Ánimas, debido a la gran cantidad de personas que perdieron la vida al ser arrastradas por la corriente de agua cuando intentaban cruzarlo. A raíz de esto, empezaron a contar que para darle mayor soporte y fortaleza a la obra, se habían hecho trabajos oscuros que involucraban sacrificios de vidas en la zona. Estos rumores se acrecentaron cuando la gente comenzó a escuchar por las tardes sonidos de obreros llegando a la obra, martillazos y gritos de los mismos, aun cuando la construcción tenía meses de haber sido terminada. Esto ocasionó el terror y el desconcierto de la gente al no saber lo que pasaba. No obstante, con el paso del tiempo, la vía dejó de ser tan poblada y enterró en el olvido dichas historias, que quedaron solo como un mal recuerdo. Actualmente, sigue conectando a la ciudad de Puebla con Cholula y es uno de los más utilizados por los automovilistas. Sin embargo, la corriente de agua que circula por él sigue causando daños, principalmente en época de lluvias con los desbordamientos. El Puente de los Duendes. En el municipio de Tehuacán, del estado de Puebla, por uno de los caminos del municipio, existe un viejo puente de piedra que fue construido para que los pobladores atravesaran un río y se utilizaba para servir de paso a las carretas y que así no se mojara el cargamento que transportaban. Cuentan los lugareños que hace tiempo existía un señor conocido simplemente como Don Hilario, quien acostumbraba irse de parranda con sus amigos todos los fines de semana, y para olvidarse de las presiones que lo perseguían, bebía muchas cantidades de alcohol y volvía a su casa en estado de ebriedad a altas horas de la noche. Normalmente,
Los compañeros de bebida de Hilario lo acompañaban de regreso a su vivienda, que se encontraba del otro lado del puente de piedra. Sin embargo, en una de tantas noches, comenzó una pelea callejera que provocó que todos sus amigos se dispersaran. Y el hombre, viendo que se encontraba solo, decidió caminar a su domicilio, en medio de la oscuridad y los matorrales. En el camino, el campesino divisó una enorme gallina blanca y pensó que sería un excelente remedio para la resaca que había previsto tener. Parecía que aquella gallina no pertenecía a nadie, porque la gente acostumbraba a guardar sus animales en los corrales, por temor a los coyotes y lobos, por lo que decidió perseguirla y llevarla para su desayuno. A pesar de encontrarse tambaleándose entre los matorrales, a causa del alcohol, Hilario estuvo muy cerca de atrapar a la gallina. Enojado por no poder capturarla, siguió tras ella, hasta que extrañamente la gallina se detuvo, justamente en un extremo del puente. Fue entonces que se percató que la misteriosa gallina se había convertido en un duende de aproximadamente 50 centímetros. A pesar del enorme miedo y con muchas ganas de salir corriendo, inexplicablemente su cuerpo no le respondió y se quedó paralizado. En ese momento, fue arrastrado lentamente y era conducido contra su voluntad por debajo de aquel puente, donde se escuchaban risas y susurros. Fue ahí donde se dio cuenta que se encontraba la gallina que él había perseguido, pero la pobre gallina estaba siendo devorada por los duendes, que reían mientras ellos observaban cómo se acercaba Hilario. El hombre pudo salir de su trance y, tomando el control de su mano para hacer la señal de la cruz, dijo las siguientes palabras: Padre nuestro, si mi carne es para los demonios, al menos deja que mi alma esté contigo en el paraíso. Inmediatamente, las criaturas chillaron en reacción de desacuerdo, queriendo abalanzarse sobre él, pero afortunadamente, el hombre pudo escapar corriendo, gracias a sus palabras, no sin antes experimentar un intenso dolor en sus piernas, provocado por los rasguños y mordidas de los individuos demoníacos. Al otro día, Hilario despertó en su casa, pensando que todo había sido una terrible pesadilla, pero momentos después, cuando intentó ponerse de pie, nuevamente sintió los pinchazos de dolor en sus tobillos, que se encontraban ensangrentados y lastimados. Después de todo lo sucedido, Hilario se fue del pueblo, y nadie volvió a saber de su paradero. Se dice que abandonó las borracheras, y se retiró a vivir a la casa de un familiar. Hasta el día de hoy, se dice que los paseantes y lugareños frecuentemente han escuchado las risas macabras y visto las pequeñas huellas de sangre en las inmediaciones del enigmático puente. Está padre dice Enrique Wenzel. Ujú. Dice, en Puebla hay tantas leyendas de mucho susto que te hacen tragar camote. No, manches. Provecho porque y a ti camote ha ido. Dice, pues si mi cura, creo que dice, saludos, Dino. Y Roger, aquí reportando uy, qué miedo. Ese puente, ¿no te recordó nada ese puente, mi querido pollito? Y se parece al de tu pueblo, de piedra, el puente de piedra que no lleva agua. Hicieron un puente, pero no llevaba agua. También aquí está hecho así. Mucha gente, no sé por qué hacen ese tipo de puentes, mira así. Y algunos sí llevan agua, pero otros no. Otros los hacían yo para pasar carretas de piedra muy fuertes. Aquí hay uno en Xochimilco, el puente de Urrutia, ese sí lleva agua. Un canal, atravesaba un canal, pero lo agarraban de garita de cobro, como si fuera una aduana. No dejaban pasar para allá, para San Gregorio, porque había mucho chicuarote. Les llaman chicuarotes a los San Gregorio. Y entonces no había cruce. De hecho, hay mucha gente que no tuvo cruce con ningún español, es una raza pura. Todavía por allá San Gregorio para arriba,
whisky y todo eso. No, sí, pues dice que ese provecho fue al albur con mucho susto, dice. Fue un albur disfrazado de susto. De susto. No. Oye, el puente ese que vimos en un principio, el de el que está sobre la carretera, ¿cómo se llama? De la Libre a Puebla. Ese todavía, yo me lo alcancé a ver, en más de una ocasión. Pasamos por ahí, inclusive cuando nos tocaba ir a grabar una hacienda, ¿cómo se llama la hacienda? La hacienda de Chautla. Chautla, y sí. Y yo lo alcancé a ver ese puente, porque el retorno no estaba luego tan tranquilo, ¿no? Sino tenías que ir, mentarte un poco más y llegabas a diferentes puntos. Y hay otro puente igual, bueno, otro arco parecido así, por donde está el estadio el estadio viejo de Puebla, que va para Veracruz esa carretera. ¿Y a dónde dejan? No manches. Pues sí, ¿a dónde dejan? Los que barandales del puente. En el lugar exacto. Ahí. Sí. Los barandales del puente. Ay, no manches. Oye, y ya no me contestaste, ¿qué onda? ¿Sí terminarán el Estadio Azteca? ¿Y sí dejarán dirigir al Vasco Aguirre? Ya se quiere rajar. Ya está como la pelea, eso sí da miedo, fíjate que, ay, sí les dije, ¿no? Están organizando unas peleas ahí en el Gigante de Monterrey, en el Gigante, y van a pelear, va a poner el Poncho de Nigris a pelear a su mujer con Kareli Ruiz. Le van a dar una madriza a la señora, no, porque Kareli Ruiz pues ya ganó una pelea fuerte también con una boxeadora. Entonces, pues yo no sé por qué se arriesgan a hacer ese tipo de shows sin tener tanto dinero, porque él no tiene mucho dinero, él anda igual al día, igual que muchos. Entonces, pero pues se van a arriesgar y luego te quedas en la calle, eso sí da miedo, de que de repente te quedes hasta sin casa. Eso le pasó a un amigo de nosotros, a Raimundo López, ¿verdad? Sí, exacto, Raimundo López. Se quedó hasta sin casa, tuvo que vender su casa para poder pagar lo que debía, regresar los boletos. Entonces, bueno, la necesidad, ¿no? Dice, aquí en Tepeztlaczoc hay como 5 puentes de piedra muy bonitos, en algunos ya no dejan pasar autos. No, pues no. Los cuidan. No, son reliquias, ¿no? La verdad son puentes. Camino hacia Puebla también, por allá por el camino hay como Calpulalpan. Pues nos fuimos ahí a la casa de sus hijas de Toritz. Hay un puente que se ve vaciadísimo de piedra igual, pero no hay ni casas, ni río, ni nada, nada más está el puente solito. Pues no te acuerdas que aquí precisamente por ahí por donde ustedes viven en Coyoacán, atrás de la estación del metro Tasqueña, no, donde desemboca Tasqueña y Universidad. Ahí atrás hay un almacén bastante grande y en la parte posterior de esas calles hay puentes de piedra precisamente, que esos puentes era por donde pasaba el río Magdalena anteriormente y están muy bonitos esos puentes. He visto litografías de hace muchos años donde se ven esos puentes y se ve impresionante la ciudad ahora sí que en ese tiempo, ¿no? Porque ya ves que, no sé si él fue Vasconcelos, no, el pintor muy famoso, el paisajista mexicano, y hasta luego sus obras aparecían en las cajitas de los cerillos, la central. Sí, ahí ¿Se acuerdan? Sí. Que es oaxaqueño él, ¿no? Ajá. Es oaxaqueño. ¿Cuál? Velasco. Sí.
No, pero no Raúl. No, Ni Rafael, desde Sí, luego. Y aún hay más. No, pues hay muchos relatos de verdad y sobre todo, pero pues no le tengan miedo al día 13 han sacado películas que les ha dejado muchísimo dinero a los de Hollywood, y eso sí les encanta hacer películas de Viernes 13 porque les deja muchísimo dinero, pero acá ya no pasa nada. Ahora te digo, hay muchas partes donde de verdad no pasa absolutamente nada y debiera de pasar, porque son lugares muy solos. Fíjate que yo me quedo con la leyenda local de aquí del pueblo, que bueno, ya tiene añísimos, jura lo que ni del pueblo es, pero bueno, resulta ser que en una cantina estaban todos los, no sé si llamarle comensales, no, los bebecuales, Ajá. y entonces relataba el cantinero, tengan cuidado, no se les vaya a pasar las copas, porque por aquí afuera de la cantina pasa el señor del carretón. A los que ya andan muy cohetes y se quedan tirados, se los sube a la carreta, los viola y luego los regresa. Así es que cuidado con las copas. Sí. Y bueno, entonces un cuate salió muy chachalaco, se le pasaron las copas y ese saliendo de la cantina, pues le ganó el sueño y se quedó acostado. Y resulta ser que cuando él despertó, ya estaba en el carretón o en la carreta. Andas. Yo no me vais a llevar, por favor, no, mira, ya no vuelvo. Es que a ti ya no te llevo, a ti te traigo. Yo te traigo. Me quedo con esa, quién sabe si sea de aquí, pero bueno. Fíjate, bueno, te iba a platicar una cosa, pero está dura. Pero eso fue realidad a un chavo a un señor que le hicieron una broma, se quedó también dormido y le hicieron una broma. Igual así, pero de veras le hicieron la broma, ¿no? No vais a hablar de la de Jorge Zúñiga, el del comentarista. No. Quedó dormido en el vapor. Y ahí está, mira, dice Gilberto Campos, en Atihuetzía construyeron el puente, pero no hicieron el río. Pues sí, te digo que no hay río. Ahorita acaban de encontrar una iglesia cerca de por allá, creo que en Tlaxco, por ahí, una iglesia, pero de duendes, bien hechecita con su altar y todo, bien hechecita la iglesia, de mampostería. Lo que sí me ha dejado, híjole, ahora sí estoy, fíjate, hay unas montañas, creo que algunas están acá cerca también por Puebla y otras allá cerca de Oaxaca. Que tienen una altura fácil, como de unos 60 metros de las montañas. Y hay construcciones ahí en el precipicio ese, porque son paredes, son la montaña, ¿no? Y hay construcciones que tienen ahí, pero a esa altura, a 60, 70 metros. Y dicen, ahí vivió gente, pero ¿qué clase de gente? ¿No? Pues sí, eso ya lo vamos a investigar en el próximo programa. Bueno, pues gracias. Gracias a todos. Ahí está todo, que no me suelta. Que pasen buenas noches, duerman tranquilos. Mañana, bueno, no se te vaya a olvidar que tenemos programa a las 12. Ok, de acuerdo. Bonita noche. Te paso el link, Bebe Salvia, por si estás. Sí. Cuídense mucho, namaste y wrap it up.